Tenemos en esta oportunidad compartiendo junto a la concejal Silvina Camiolo, a quien le damos la bienvenida y el buen día. ¿Cómo le va, concejal? ¿Todo bien? Muchas gracias, todo bien. Buenos días para la audiencia. La verdad que bueno, un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Saben que es un espacio muy ameno para nosotros y bueno, esperamos poder ser claros con lo que tenemos para informar del trabajo de la semana. ¿Cómo estuvieron trabajando entonces con esta semana, ¿no? Allí desde el Consejo Deliberante? Sí, siempre acuérdense que les cuento que los proyectos pueden ser ingresados tanto por vecinos como por el mismo intendente y su equipo ejecutivo o por los propios concejales. Y hay un sector de la sesión que se designa también para despachar proyectos. Despachar proyectos quiere decir los que ya tuvieron algún tipo de movimiento o resolución luego del trabajo en comisiones. Esta semana, quien más proyectos presentó ha sido el Ejecutivo. Bien. También los concejales presentamos obviamente proyectos, pero bueno, creo que ahí estuvimos empatados. Fue casi un empate técnico. Esto quiere decir que bueno, que hay un municipio y un equipo de gobierno trabajando, intentando que Malargüe salga adelante, y si no lo hacemos entre todos, chicos, esto no es posible. Así que en ese punto, bueno, lo bueno es que no vino nada vetado, gracias a Dios, así que bueno, para seguir trabajando y proponiéndole a los vecinos. No hubo banca del ciudadano, algo que también no es común porque generalmente tenemos alguna preocupación de vecinos que van, se arriman. En esta ocasión no hubo banca del ciudadano. Y los proyectos presentados, arranco del primero al último por los concejales. Mi colega Elizabeth González ha presentado una declaración de interés por el programa de atención primaria y promoción de la salud, que es un programa que se va a implementar en la municipalidad. Y tengo que decir que ha sido idea y proyecto de equipos municipales, es decir, de enfermeras del municipio que vieron la necesidad de hacer prevención y atención en salud dentro del ámbito municipal. Presentaron el proyecto y fue aprobado por la Secretaría de Desarrollo Humano y a partir de ahora este proyecto se va a implementar, por eso le queremos dar difusión y mi colega ha presentado el proyecto. El segundo proyecto presentado es una solicitud a las autoridades competentes de retirar los vehículos secuestrados de la vía pública, los que nosotros vemos acá cerquita, que muchos vecinos además se quejan. Sabemos que cada vez que hay chatarra, todos los roedores, la contaminación, no solo la ambiental, sino también la visual, y eso está en pleno centro, muchachos. A ese punto tengo que agregar que el Consejo Deliberante dio la autorización para que exista una playa de secuestros, o sea, ya está hasta el terreno otorgado para que la policía traslade los vehículos y solo está faltando que se implementen los movimientos oportunos. Ese proyecto lo presentó mi colega Francisco Parada. Otro proyecto fue presentado por el bloque justicialista, distinguir a los chicos que ustedes los tuvieron acá en la radio. Vi que los entrevistaron a Jazmín y Juan Cruz Obarzo, quienes nos representaron y han salido ganadores. Así que bueno, obviamente felicitar a su familia, a sus padres, a los chicos, y se les va a dar una distinción por parte del Consejo Deliberante. Las distinciones del Consejo Deliberante deben cumplir una serie de requisitos, no se distingue ni a cualquier persona ni cualquier tipo de situación. Y es re importante que nosotros podamos acompañar el crecimiento y desarrollo de los chicos y más cuando eligen actividades tan vitales y tan bonitas. Y el último proyecto fue presentado, fue de mi autoría y acompañado por otros bloques también, Cambia Mendoza, Unión Mendocina y UCR Independiente, que es para regular la modalidad de prestación de servicios mediante teletrabajo o home office en todo el ámbito municipal. Esto surgió a raíz de, como todos sabrán, que se autorizó por única vez y de manera unilateral a un concejal a poder sesionar de manera remota. Uno de los mayores interrogantes para los concejales que debíamos dar esa aprobación era, che, ¿y no estaremos haciendo alguna situación inequitativa o de desigualdad de trato? Porque el empleado municipal que tiene una situación de salud no tiene la posibilidad de acceder al home office o teletrabajo como si lo está pudiendo hacer un concejal a simple mayoría de votos. Y nosotros siempre tenemos un criterio, o al menos me voy a hacer cargo de estas palabras, que no hay empleos de primera y de segunda, ni empleados de primera y de segunda, todos somos iguales ante la ley. Y tenemos que tener la posibilidad de acceder a los mismos beneficios, a los mismos derechos y a las mismas obligaciones todos. Entonces, a partir de ahí, dijimos, bueno, si lo regulamos para un concejal, tenemos que regularlo para toda la municipalidad.
y es el proyecto que hemos presentado. Este proyecto está basado en la ley que ya regula el teletrabajo en la Argentina, que es la 27.555, y esa ley invita tanto a las provincias como a los municipios a adherir, y lamentablemente Mendoza nunca adhirió, pero el municipio de Malargüe tampoco, junto a un montón de otros municipios. Entonces, lo que nosotros estamos planteando en la ordenanza es la regulación, es darle el marco legal, porque además sabemos, es Malargüe, chicos, nos conocemos todos y sabemos que hay empleados municipales que han utilizado esta modalidad del home office, pero sin marco regulatorio. Entonces, ¿cómo nos manejamos con el tema de RT? ¿Cómo nos manejamos con el tema de los servicios, las herramientas? ¿Quién pone la herramienta? La computadora. ¿El empleado? ¿Quién paga el wifi? ¿El empleado también? Bueno, son todas cuestiones que tienen que quedar en el marco regulatorio. El derecho a desconexión, que es re importante, porque no es que porque vos trabajes home office te pueden escribir, no sé, tu jefe un día a las 11 de la noche, che, mirá, haceme esto o esto otro. Sí, bueno, todos esos puntos están presentados en la ordenanza, están planteados e incluso el mismo cupo, porque no nos podemos ir los 2.000 empleados a la casa y trabajar o teletrabajar. Obviamente que esta cuestión tiene que tener una coherencia y principalmente los principios de proporcionalidad, los principios de equidad, de igualdad de trato, de no discriminación y la posibilidad, porque hay empleados, por ejemplo, administrativos que utilizan áreas donde hay mucha accesibilidad a sistemas y capaz tuvieron un esguince, por ejemplo, y podrían desde sus casas acceder al home office, al teletrabajo, poder seguir percibiendo sus ítems de mayor productividad, de responsabilidad, de dedicación, seguir prestando funciones, no resentir las áreas en las que ocupan sus cargos y tener la protección de la ART y la protección del trabajo. A ver, es una discusión que nos teníamos que dar. La provincia de Santa Fe, que fue pionera en esto, y dentro de la provincia, en la capital, en Rosario también, en Santa Fe y en Rosario se reguló mediante ordenanza, es decir, fueron las primeras. ¿Y saben de qué año ya tienen ordenanza? Desde el 2021. Es decir que, si pensamos, el municipio de Malargüe está llegando un poquitín tarde a esta regulación, pero bueno, nunca es tarde, y siempre digo, si la política no sirve para reparar, entonces no tiene razón de ser. Así que bueno, ese ha sido el proyecto, lo vamos a trabajar en la Comisión de Hacienda. Hemos tenido 2 giros, pedí que primero pasara a la Comisión de Educación, tiene re largo el nombre, esa es Educación, Higiene, Moralidad, Acción Social y Cultura, pero pedimos que pase ahí porque justamente como hablamos de higiene y salubridad, podamos tener algún tipo de trabajo al respecto, y después que pase a la de Hacienda, porque esa comisión, que también tiene un nombre largo, es Hacienda, Presupuesto, Legislación y Asuntos Constitucionales, es la que evalúa el tema de la constitucionalidad de la pieza legal. Así que bueno, esos han sido los proyectos de los concejales, verán bastantes variados. Y por parte del Departamento Ejecutivo han hecho contestaciones a pedidos de informe, han elevado, por ejemplo, un proyecto de ordenanza, que ya el Consejo tenía uno y había tenido una dificultad en cuanto a la constitucionalidad, que era la regulación de las 4x4. Porque hay leyes nacionales que regulan este tipo de vehículos y los cuatriciclos, que vemos muchos por ahí en Malargüe o cuando salimos al campo a alguna caminata escuchamos los vehículos. Y ahora el Departamento Ejecutivo eleva un proyecto, así que veremos qué similitudes tienen con el que ya veníamos trabajando. Y también algo muy importante, que desde el Juzgado Vial el doctor Negro nos ha enviado un informe de los avances por el semáforo que tanto piden los vecinos de la calle Corbalán y que tanto nivel de accidentología tiene. ¿Hay otras calles con necesidad de semáforo? Sí, porque los vecinos dicen, ¿por qué van a una y a otra no? Sí. Malargüe necesita un montón en cuanto a lo vial, al ordenamiento vial, un montón de avances que quizás todavía no tenemos. No solo semáforos, sino colocación de cartelería, reductores de velocidad, bueno, un sinfín, y sin contar el mejoramiento de las calles por la transitabilidad, los pozos, calles tanto locales como pertenecientes a rutas provinciales y nacionales. A ver, la deuda es muy grande, lo entendemos, y por eso siempre hemos estado, por ejemplo, y en lo personal, en contra de la RTO, porque no podés tener una RTO si no tenés las condiciones mínimas de seguridad para los vehículos que transitan. En función de eso, este semáforo, ¿por qué se va a colocar y por qué se ha avanzado y desde el Juzgado Vial avanzan? Porque ha sido un pedido vecinal, pero principalmente tiene esa esquina un nivel de accidentología que otras esquinas de Malargüe no tienen. Entonces, está muy avanzado ya, incluso ya se envió a presupuestar la obra
está solo faltando el financiamiento, que esperemos que lo haga la provincia, porque entre todas las deudas que tiene la provincia, tiene que comenzar a reparar de alguna manera. Así que bueno, y esperemos también dar respuesta a todos los vecinos del barrio Bastías principalmente, que son quienes se han comunicado con nosotros sostenidamente por esta preocupación. No, es que aparte de todo es una arteria que une mucho, obviamente, los barrios del sur con los del centro. Sí. Es indispensable, justamente creo que debe ser de las más transitadas, junto con la Ruta 40, la parte de la Ruta 40, obviamente, que une también el sector sur aquí con el centro, debe ser de las más usadas. Y es indispensable realmente porque el tránsito es mucho ahí. Exactamente, tal como vos los decís. Por ahí terminan siendo casi como embudos de tránsito. Sí, tal cual. Y bueno, y un semáforo ayudaría al ordenamiento. Hablábamos también con las chicas de prensa del Consejo Deliberante y dicen, nos sorprende que esa esquina sea tan complicada y conflictiva desde la accidentología y una cuadra más abajo no. Entonces les digo, pero ustedes observen que una cuadra más abajo, que también termina siendo un embudo, tiene cartelería. Y vos decís la cartelería, pero la cartelería ordena muchísimo. Y vuelvo a decir, Malargüe, y lo sostenemos y lo decimos en muchas ocasiones, lo hemos transformado en proyectos también y en resoluciones, porque al municipio de Malargüe no llegan las cartelerías. Pensemos incluso en las rutas. ¿Cuánta gente dice, me comí el triángulo porque no sabía que tenía que entrar a Malargüe, San Rafael? El que viene de afuera, el turista, no tiene cartelería indicativa. Y la cartelería, obviamente que nos ordena, nos alerta, nos previene. Es re importante, a veces no le damos la importancia que tiene la cartelería, pero sí, justamente, por eso esa cuadra, una cuadra más, que también es muy transitada y todo, no tiene nivel de accidentología, pero porque sí tiene cartelería y hay un trabajo ahí. Acuérdense que cuando hicieron los cambios de sentido de circulación y todo, estuvo la policía un montón de tiempo parada indicándonos. Entonces esto es muy importante que nosotros aprendamos cómo también trabaja la psicología y el condicionamiento mental que tenemos las personas. Cuando te ponen carteles de alerta, cuando te advierten, cuando ya viste un uniforme en la esquina, aprendes cómo debe darse el ordenamiento. Entonces nunca hay que desmerecer ni la presencia de un preventor de tránsito o un policía, ni la presencia de la cartelería, y mucho menos la tarea de difusión que, por ejemplo, hacen los medios de comunicación respecto al ordenamiento vial. Todo eso ayuda a que seamos más ordenados. Y vuelvo a decir, la otra esquina que es, si digo los nombres tiro chivo, pero hay 4 comercios en la esquina y no hay accidentes y hay una entrada, hay un contramano, y esa no tiene accidentología, porque justamente se hizo un trabajo vial coordinado, coherente, y nos hizo que todos prestemos atención cuando vamos a girar a la izquierda. Tal cual. Concejal, bueno, hablábamos recién de que no hubo banca del ciudadano. ¿Cómo puede hacer la gente para hacer uso de la misma? Ya que es muy importante también que los vecinos puedan presentar algún proyecto. Siempre es re bonito que los vecinos presenten proyectos. Y sí voy a contar que estuvimos trabajando durante la semana con una iniciativa vecinal, eso lo cuento en un ratito. La banca del ciudadano es muy sencilla, el vecino se presenta con una nota, es una ordenanza que así lo habilita, así que por eso tiene un formato y este tipo de especificaciones. El vecino se presenta, hace una nota, solicita a la banca del ciudadano y medianamente explica por qué tema es. ¿Por qué lo tiene que explicar? Porque hay temáticas que no tienen injerencia ni municipal ni desde el Consejo Deliberante, en la que nosotros no podríamos intervenir y ayudar. Por tanto, por ahí se derivan desde otro lugar. Hay otras que tampoco tienen injerencia del Consejo y de todos modos, por presidencia, porque esto es facultad del presidente, se otorga de todas maneras la banca del ciudadano porque más que nada ayuda a visibilizar la problemática, ¿sí? Entonces, ese es el criterio de presidencia. Mira, desde que yo estoy de concejal, creo que una sola vez se rechazó una banca del ciudadano, no se aceptó, porque se planteaba una situación laboral entre privados. Sí, entonces con una empresa privada y un empleado privado, y bueno, y realmente no había injerencia desde lo público. El presidente citó a la persona, le explicó, y bueno, es la única vez que yo recuerdo en estos casi 3 años que no se otorgó la banca. Siempre se le da la posibilidad al vecino de hablar. Y ustedes recordarán que hace aproximadamente 2 bancas del ciudadano atrás, un grupo de vecinos, bastante gente, yo diría que fueron cerca de 100, fueron a plantear el grave problema de los alquileres en Malargüe, la falta de viviendas y la dificultad para construir.
En función de eso, nos habrán visto ayer que pasábamos, íbamos y veníamos los concejales, hemos tenido una reunión en el día de ayer con el intendente y su equipo de trabajo, donde nos han expresado cuáles avances hay, los loteos que se están proponiendo, cuál es la idea con el tema de la disponibilidad de los terrenos, porque la gente dice, siendo tan grande Malargüe no hay terrenos. Bueno, ahí hay una cuestión que más allá de que tengamos los 42.317 kilómetros cuadrados de tierra, el terreno propiedad del municipio que puede ser otorgado tiene que tener por ley urbanización. Y ahí es donde estamos en una dificultad porque hay pocos terrenos con urbanización y servicios, luz y agua por lo menos. Entonces, bueno, evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo mayor, proyectar, y ahí también hablamos junto al equipo, propuestas que ya los concejales hemos venido trabajando, incluso en mi caso que lo he trabajado con el equipo de la profesora Graciela Violás, la posibilidad de construcciones alternativas, porque acuérdense que el Código de Edificación de Malargüe, que es del año 83, impide estas construcciones más modernas, más tecnológicas, la impide por una cuestión, imagino yo, que no es el mismo Malargüe del 83, ni el contexto mundial del 83 al de la fecha, y ese Código de Edificación hoy en día, por ejemplo, impide la colocación de casas premoldeadas, cuando en toda la Argentina se están colocando y es un sistema económico de construcción y absolutamente rápido. Entonces hay que trabajar en el Código de Edificación. Nos hemos estado reuniendo con los equipos, hemos estado haciendo en el Consejo Deliberante e intentando avanzar en esto. Tenemos que dar respuestas a los vecinos. Y es una preocupación que ellos tienen, pero que nosotros también, que incluso la pude decir en el día de ayer. El tema de las entregas de los comodatos, que ahora salen con un año, tenés un año para construir, también lo planteamos porque ustedes piensen que el metro cuadrado de construcción está en 1.300.000, más o menos, vamos a redondear en 1.000.000. Y en el pedido del comodato se solicita que la construcción sea de al menos de 40 metros cuadrados, es decir, 40 millones. En un año, chicos, nadie alcanza o muy poquita gente tendría acceso a disponer de 40 millones en un año para construir, y esperen, es un módulo. O sea, no es que para construir una casa de muchas habitaciones. Entonces, ahí es donde también la política tiene que marcar coherencia y generar los equilibrios y las equidades oportunas para que ese comodato no termine siendo un problema para el que lo reciba. Porque también es coherente que hay gente que ha recibido comodatos en el año 2016, por ejemplo, y nunca puso ni una viga en el lugar. Eso también se entiende. Pero cuando yo te tiro estos precios y te digo es que para construir necesitas por lo menos arrancar con 10 millones, ¿quién los tiene? Pregunté de esta mesa de los que estamos sentados, capaz si hacemos vaquita ni siquiera llegamos. Vemos. Entonces ahí está el tema, desde cuando el Estado te da una solución y cuando el Estado te está generando un problema mayor. Eso también lo planteamos, y un proyecto que presenté la semana pasada y que pudimos hablar también con el intendente el día de ayer, antes de ayer, fue que no se retiren los comodatos a personas con discapacidad. Las personas con discapacidad este último tiempo han recibido todos los palos posibles, habidos y por haber, tanto por el gobierno nacional como por el provincial, que es absolutamente cómplice del nacional. Y estos palos tienen que ver con la falta de prestaciones, con la quita o al menos la amenaza de quita de pensiones y de certificado de discapacidad, una persecución sostenida, porque hoy la persona con discapacidad está bajo sospecha de no habrá mentido para obtener pensiones. Es gravísimo lo que está ocurriendo, porque el ojo se ha puesto en la persona con discapacidad y no en el funcionario que, por ejemplo, de manera corrupta habrá otorgado o no certificados truchos. Entonces, bueno, a toda esta discusión, se le agrega encima que gente que recibió comodatos y que en gobiernos anteriores les prometieron que les iban a construir módulos, les decían, mirá, te damos plano, ya tenés el plano, este es tu lote, y no les construían. Y la gente siempre confiada quería arrancar a construir y le decían, no construyas porque te lo va a construir la provincia, o te lo va a hacer el municipio, te lo va a hacer tal o cual intendente. La gente escuchaba al Ejecutivo, no iniciaba la construcción, y hoy lamentablemente se les ha retirado el comodato porque no cumplieron con las cláusulas. Ahí entonces presenté proyecto para solicitarle a la Intendencia que se
a la Intendencia, obviamente el equipo, que se llama Departamento Ejecutivo técnicamente, que se abstengan de retirarle los terrenos a personas con discapacidad hasta tanto tengamos la posibilidad de resolver con algún programa o proyecto social para la construcción de módulos habitacionales o soluciones habitacionales a personas con discapacidad. No agreguemos un dolor y una angustia más a aquellos que la vienen padeciendo, que son los postergados de siempre y que realmente la vienen pasando muy mal todos los miércoles con marchas, hasta este miércoles que bueno, que afortunadamente el Congreso tuvo coherencia y rechazó el veto del presidente, pero que no agreguemos una angustia más al colectivo de personas con discapacidad, y la verdad lo hablamos con el intendente, y en ese punto decir también estaba el doctor Mayoral, quien amablemente dijo que bueno, que no han decidido no retirar a quienes tienen certificado de discapacidad los comodatos hasta tanto tener un poco más de claridad sobre lo que va a ocurrir con las soluciones habitacionales para personas con discapacidad y sus familias. Perfecto. Concejal, mil gracias de verdad por la visita, muy completo de verdad, y como siempre decíamos, es necesario también tener este segmento del Honorable Consejo Deliberante para acercar todo lo que se esté trabajando allí en el recinto con el vecino. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el momento. Les cuento que después que me voy siempre alguien escribe, te estuvimos escuchando, saludos a los chicos porque piensan que yo me quedo acá un rato largo. Así que bueno, siempre los saludos de los vecinos para ustedes y felicitarlos porque además se han instalado en la ciudadanía malargüina, es muy bueno eso, con temáticas muy interesantes. Así que bueno, los felicito, les agradezco y bueno, siempre esperamos a los vecinos por el consejo.